hace casi 500 años, había un samurái que se llamaba Isogai Heitazemon Taketsura, al servicio del señor Kikuji, en Kyushu. El tal Isogai había heredado de sus beligerantes antepasados un don natural para la práctica militar, así como una fuerza extraordinaria. Cuando era todavía un niño, había superado a sus maestros en el arte de la espada, el arco y la lanza, y había demostrado poseer todas las virtudes de un aguerrido y hábil soldado. Más tarde, con ocasión de la guerra de Ikkyūshō, hizo sobrados méritos para que le concedieran los más altos honores. Pero cuando la casa de Kikuji cayó en desgracia, Isogai se encontró sin señor al que servir. Es posible que no le hubiera resultado demasiado difícil encontrar un puesto al servicio de otro daimyo. Mas como nunca antes había pretendido su gloria personal, y dado que su corazón seguía guardando fidelidad a su antiguo señor, prefirió retirarse del mundo. De modo que se cortó el pelo y se convirtió en monje errante, bajo el nombre budista de Kwairyo. No obstante, siempre bajo el koromo de monje, en el corazón de Kwairyo, siguió habitando la ardentía del samurái. De igual manera que en el pasado se había reído de las adversidades, ahora desdeñaba el peligro. Y en condiciones climáticas de toda índole y sin importarle la estación, viajó para reverenciar la buena ley a lugares en donde ningún otro monje se había aventurado jamás. Pues en aquella época imperaban la violencia y el caos, y los caminos no eran seguros para el viajero solitario por más que se tratara de un monje. En el transcurso de su primer viaje largo, Kwairyo tuvo la oportunidad de visitar la provincia de Kai. Una tarde, conforme se adentraba en las montañas de dicha provincia, la oscuridad lo cercó en un paraje especialmente solitario, a muchas leguas de la aldea más próxima. Por consiguiente, tuvo que resignarse a hacer noche bajo el estrellado cielo raso. Junto al camino, dio con un recodo de hierba apropiado para su descanso, y allí se tumbó y se dispuso a dormir. Siempre se había conformado con muy poco, incluso a falta de algo mejor. Era capaz de considerar que una roca desnuda podía ser una buena cama y la raíz de un pino una excelente almohada. Tenía una constitución férrea y le traían sin cuidado el rocío o la lluvia, la helada o la nieve. Acababa de tumbarse cuando un hombre apareció por el camino, hacha en mano, con un voluminoso atado de leña. Aquel hombre, un leñador, se detuvo al ver a Kwairyo acostado y tras un instante de muda contemplación se dirigió a él con evidente tono de sorpresa. ¿Qué clase de hombre es usted, buen señor, que osa tumbarse solo en un lugar como este? Estas tierras están habitadas por espíritus, muchos. ¿Acaso no teme a las cosas peludas? Amigo mío, respondió animadamente Kwairyo, no soy más que un monje errante, un huésped de la nube y el agua, como lo llama la gente.
Unsui no Ryokaki. Y no me produce el más mínimo temor las cosas peludas. Si a lo que se refiere es a zorros o a tejones maléficos, o a cualquier otra criatura similar. En cuanto a los lugares solitarios, me agradan. Son buenos para la meditación. Estoy acostumbrado a dormir a la intemperie. Y he aprendido a no angustiarme en la vida. Desde luego es usted un hombre valiente, señor monje, le contestó el leñador, para echarse a dormir aquí. Este lugar tiene mala fama, muy mala fama. Pero, como bien dice el refrán, Kunshi Ayayuki, Nichi Kayorazuzu. El nombre superior nos expone al peligro sin necesidad. Y puedo asegurarle, señor, que dormir aquí entraña un gran peligro. Así pues, aunque mi casa no es más que una miserable cabaña techada con paja, le ruego que venga conmigo. Comida no puedo ofrecerle, nada tengo para dar, pero al menos techo sí. Y de ese modo podrá dormir seguro. El hombre habló con palabras honestas, y Poirot, seducido por aquel tono amable, aceptó su modesta oferta. El leñador lo guió a través de una vereda angosta que partía del camino principal montaña arriba, por entre los bosques. El camino era accidentado y peligroso, bordeado en algunos tramos por precipicios. A veces no había en el suelo más que un amasijo de resbaladizas raíces en donde pisar y otras, en cambio, transcurría por encima o entre abruptos peñascos. En todo caso, al final Poirot llegó a un claro en la cumbre, iluminado por la luz de la luna. Ante sí, descubrió una pequeña cabaña con una cálida luz en su interior. El leñador lo condujo a un cobertizo en la parte de atrás de la casa, hasta donde llegaba el agua procedente de un arroyo cercano a través de unas tuberías hechas de bambú. Ambos procedieron a lavarse los pies. Tras el cobertizo había un huerto y una arboleda de cedros y bambús, y más allá el tenue destello de una cascada que caía desde una altura considerable y se bamboleaba a la luz de la luna como un gran vestido blanco. Cuando Poirot entró en la cabaña acompañado de su guía, se topó con 4 personas, hombres y mujeres, que se calentaban las manos al amor de la pequeña lumbre prendida en el ro del espacio principal. Saludaron con una reverencia al monje con suma cortesía. Poirot se asombró de que personas tan humildes, que moraban en un lugar tan solitario y apartado, tuvieran presentes las formas de pleitesía. Estas personas son buena gente, pensó, y han debido de aprender las normas de cortesía de alguien bien relacionado. Y luego, dirigiéndose a su anfitrión, el aruji o amo de la casa, como lo llamaban el resto, Poirot dijo: de la amabilidad de sus palabras y de la cordialidad de la bienvenida que me han brindado los aquí presentes, infiero que no siempre has sido leñador. ¿Es acaso posible que haya pertenecido antes a la clase alta? El leñador respondió con una sonrisa: no se equivoca, señor, pese a que ahora me vea vivir así. En otro tiempo fui alguien distinguido. Mi historia es la historia de una vida arruinada por mi propia culpa.
Solía estar al servicio de un daimyo, con un rango nada desdeñable, debo decir. Pero me gustaban demasiado las mujeres y el vino. Así que, bajo el influjo de la pasión, actué de un modo rastrero. Mi egoísmo llevó a mi casa a la ruina y causó la muerte de muchas personas. Más tarde recibí un castigo y huí durante largo tiempo. Ahora, a menudo rezo para que me sea concedida la posibilidad de enmendar todo el mal causado y restaurar el buen nombre de mi ancestral estirpe. Aunque temo que jamás encontraré la forma de lograrlo. Sea como fuere, trato de sobreponerme al karma de mis errores por medio de un arrepentimiento sincero y mediante el auxilio, en medida de mis posibilidades, a los desafortunados. Este anuncio de loable determinación complació a Kwairyo, que dijo a Laruki: amigo mío, he tenido ocasión de notar que aquellos hombres con propensión a la locura durante su juventud pueden, pasados los años, vivir con la mayor y más franca rectitud. En los sutras sagrados está escrito que aquellos que una vez mostraron el comportamiento más condenable pueden convertirse a fuerza de adoptar buenos propósitos en los más sensatos. No me cabe duda de que tiene usted buen corazón y espero que haya mejor fortuna. Esta noche recitaré los sutras en su honor y rezaré para que reúna la fuerza con la que superar el karma de cualquier error pasado. Una vez hechas estas declaraciones, Kwairyo dio las buenas noches a Laruki y su anfitrión lo condujo a un cuarto anejo muy pequeño, en donde había una cama hecha para él. En ese momento, todos se fueron a dormir excepto el monje, que se puso a leer los sutras a la luz de la linterna de papel. Leyó y rezó por espacio de 1 hora. Luego, abrió un ventanuco de su minúsculo dormitorio para poder contemplar aquel paisaje por última vez antes de acostarse. Hacía una noche hermosa, un cielo despejado, sin pizca de viento, con una intensa luz de luna que al filtrarse entre el follaje perfilaba sus sombrías siluetas y hacía brillar el rocío de los huertos. El canto de los grillos comunes y de los grillos campana creaba una algaraza musical, mientras que el rumor de la cascada próxima se intensificaba en plena noche. El borboteo provocó que de repente Kwairyo tuviera sed. Y como recordó que había un conducto de cañas de bambú en la parte trasera de la vivienda, pensó en ir hasta allí y saciarla sin molestar a quienes ya dormían. Deslizó con gran delicadeza las puertas correderas que separaban su compartimento del resto de la casa, y a la luz de la linterna vio 5 cuerpos recostados, sin cabeza. Por un momento quedó apabullado al imaginar que se habría perpetrado un crimen. Pero, al cabo de unos instantes, se dio cuenta de que no había ni rastro de sangre y que en los cuellos no se apreciaban signos de decapitación. Reflexionó. O bien se trata de un delirio creado por los duendes maléficos, o bien me he dejado embaucar y acabado en la morada de un Rokurokubi. En el libro Shoshinki está escrito que sí, se da el caso de que uno se tope con el cuerpo sin cabeza de un Rokurokubi y opte por moverlo de sitio, entonces la cabeza nunca más podrá sentarse otra vez sobre su cuello. Y explica también que cuando la cabeza regresa y se percata de que su cuerpo ya no está ahí, golpea el suelo 3 veces, como los botes de una pelota. Resuella como amedrentada y acto seguido muere. Por tanto,
Si estos cuerpos pertenecen a Rokuro Kubi, no me espera nada bueno. De modo que estaría justificado que proceda conforme a las instrucciones del libro. Agarró el cuerpo de Haruhi por los pies, lo arrastró hasta la ventana y lo sacó por ella. Luego caminó hasta la puerta de atrás y vio que tenía el cerrojo echado, por lo que dedujo que las cabezas habían debido de salir por el hueco del tiro de la chimenea al tejado, que estaba abierto. Desatrancó la puerta y salió, y con la máxima cautela dirigió sus pasos al bosquecillo. Oyó voces y se encaminó hacia ellas. Pasó sigiloso de una sombra a otra hasta llegar a un buen escondrijo. Entonces, oculto tras un tronco, entrevió las cabezas, las 5, que revoloteaban dicharacheras. Comían los gusanos e insectos que encontraban por el suelo o entre los árboles. En un momento dado, la cabeza del Haruhi dejó de comer y dijo: «Ah, el monje viajero que ha venido esta noche. Cuánta carne tiene su cuerpo. Cuando nos lo hayamos comido, nuestros estómagos quedarán saciados». No estuve nada hábil al hablarle como lo hice. No provoqué, sino que quisiera recitar sutras por mi alma. Acercarse a él mientras recitaba habría sido complicado y no podemos tocarlo en tanto esté recitando. Pero como la noche casi empieza a clarear, es posible que ya duerma. Que uno de vosotros vaya a la casa a comprobar qué hace. Otra cabeza, la de una mujer joven, se alzó de inmediato y voló presta hacia la casa con la ligereza de un murciélago. Al cabo de unos minutos regresó y vociferó alarmada: «El monje viajero no se encuentra en la casa, se ha ido. Pero lo peor no es eso, se ha llevado el cuerpo de nuestro Haruhi. Desconozco dónde lo ha colocado». Ante semejante anuncio, la cabeza del Haruhi, bien visible a la luz de la luna, adoptó una expresión horrible. Sus ojos se abrieron de un modo monstruoso, sus cabellos se erizaron como si fueran cerdas y sus dientes rechinaron. Profirió un berrido y mientras rodaban lágrimas de cólera por sus mejillas exclamó: «Puesto que mi cuerpo ha sido movido, ya no me será posible unirme a él. Así pues, debo morir. Todo por culpa de ese monje. Pero antes me las veré con él. Lo haré trizas, lo devoraré. Él ahí, detrás de ese árbol. Miradlo. Será cobarde ese pedazo de carne». Y en el mismo instante la cabeza del Haruhi, seguida de las otras 4, se abalanzaron sobre Kwairyo. Pero para entonces, el fuerte monje ya estaba armado con una rama que había partido de un árbol joven. Aporreó con ella las cabezas, que una tras otra se abalanzaban sobre él. Los trompazos eran de una gran violencia. 4 cabezas huyeron, pero la del Haruhi, por más golpes que le propinaba, no cejaba en su empeño de plantar cara al monje, hasta que al fin logró agarrarse a la manga izquierda de su hábito. Kwairyo, sin embargo, se dio brío y asió la cabeza por el moño para golpearle de forma reiterada. La cabeza, no obstante, no quiso soltarlo, aunque luego emitió un largo quejido y a continuación murió. No obstante, sus dientes seguían aferrados a su manga, y por más fuerza que le suponía, Kwairyo no fue capaz de forzar la apertura de la quijada, con la cabeza inerte aún colgada de la manga de su hábito.
el monje regresó a la casa y allí vio a los otros 4 Rokurokubis acuchillados juntos, con las cabezas magulladas y ensangrentadas unidas a sus cuerpos. Al verlo aparecer por la puerta de atrás gritaron: ¡El monje! ¡El monje! Y huyeron por la puerta principal en dirección al bosque. Hacia el este el cielo empezaba a clarear. Estaba a punto de amanecer y Kwairyo sabía que el poder de los duendes malignos se limitaban a las horas de oscuridad. Miró la cabeza que colgaba de su manga, toda manchada de sangre, espuma y barro, y soltó una carcajada mientras pensaba: ¡qué Miyage! La cabeza de un espíritu. Dicho lo cual, recogió sus pertenencias y despreocupado descendió por la montaña para continuar su viaje. No se detuvo hasta llegar a Shuwa, en Shinano, y entró con paso solemne en su avenida principal, con la cabeza colgada de su hombro. Las mujeres de la localidad desfallecían, los niños gritaban y echaban a correr. La gente se agolpó en medio de un gran clamor hasta que los Torite, así se llamaba entonces la policía, arrestaron al monje y se lo llevaron preso, pues se figuraron que la cabeza debía de ser la de un hombre que había sido asesinado y que, en el momento de morir, había pegado una dentada en la manga de su asesino. Por su parte, Kwairyo no hizo sino sonreír y guardar silencio cuando procedieron a interrogarlo. De este modo, tras haber pasado una noche en prisión, fue llevado ante los magistrados del distrito. Le pidieron entonces que explicase cómo él, un monje, había acabado con una cabeza humana agarrada a su manga, que lo habían llevado a pasearse sin ningún reparo, jactacioso de su crimen, a la vista de la gente. Kwairyo se rió a carcajadas y luego dijo: Señores, no he sido yo quien ha atado la cabeza en mi manga. Ha sido cosa de ella, muy a mi pesar. Y no he cometido ningún crimen, pues esta no es la cabeza de un hombre, sino la de un espíritu maligno. Y si bien es verdad que le he provocado la muerte, no ha habido derramamiento de sangre, sino que ha sido el resultado de una necesaria acción de autodefensa, explicó, para después pasar a relatar el incidente en su totalidad, sin lograr reprimir una risotada mientras explicaba su encuentro con las 5 cabezas. Sin embargo, los magistrados no se rieron. Juzgaron que era un frío criminal y su historia un insulto a la inteligencia. Por lo tanto, al no haber más preguntas, decidieron ordenar su inmediata ejecución. Así lo decidieron todos, excepto uno, un anciano. Este hombre, de muy avanzada edad, no había abierto la boca a lo largo del juicio, pero, después de escuchar las opiniones de sus colegas, se levantó y dijo: Antes de nada, realicemos un examen minucioso de la cabeza, algo que, a mi entender, todavía no se ha hecho. La cabeza podría confirmar si el monje ha contado la verdad. Traedla aquí. Y la cabeza, que entre los dientes todavía tenía el retal de Koromoro retirado, fue llevada ante los jueces. El anciano le dio 1 y 1000 vueltas, la escudriñó y descubrió, a la altura de la nuca, una serie de extraños caracteres de color rojo. Informó a sus colegas del hallazgo y también llamó su atención sobre el hecho de que el cuello no presentaba síntoma alguno de haber sido mutilado con ningún arma. Al contrario, la línea de separación era limpia, como la de una hoja que con naturalidad se desvincula de su tallo.
Después, el anciano dijo: «No me cabe ninguna duda de que el monje nos ha dicho la verdad más absoluta. Esta cabeza pertenece a un Rokurokubi. Según el libro Nahōshū Shunichi, siempre hay determinados caracteres rojos en la nuca de un auténtico Rokurokubi. Helos hay. Podéis comprobar por vosotros mismos que no están pintados. Es más, se sabe que los espíritus malignos moran en las montañas situadas en la provincia de Kai desde tiempos inmemoriales». «Pero usted, señor», exclamó, dirigiéndose a Quairo, «¿qué clase de fornido monje es? Desde luego ha mostrado un coraje reservado a muy pocos monjes, y se da un aire más marcial que monarcal. ¿Acaso ha sido un samurái en otros tiempos?». «Supone bien, mi señor», respondió Quairo, «pues antes de convertirme en monje, manejé armas durante largo tiempo, y en aquella época no me daban ningún miedo los hombres o el mal. Mi nombre en aquel entonces era Isogai Heidazemun Taketsura, natural de Kuishu. Quizá algunos de ustedes lo recuerden». Ante la mención de dicho nombre, un murmullo de admiración recorrió la sala, pues varios de los presentes en efecto lo recordaban, y Quairo sintió de inmediato que estaba entre amigos, en lugar de ante magistrados, unos amigos deseosos de demostrar su admiración con fraterna cordialidad. Lo escoltaron con honores hasta la residencia del daimio, quien le dio la bienvenida, ofreció un banquete en su honor y le entregó un magnífico presente antes de dejarlo partir. Cuando Quairo se fue de Shuwa, estaba todo lo feliz que un monje puede estar en un mundo en el que se está de paso. En cuanto a la cabeza, se la llevó consigo, bajo la insistencia jocosa de que la consideraba un miyake. Y ahora ya solo resta por contar qué fue de la cabeza. Un par de días después de su marcha de Shuwa, Quairo se topó con un atracador que lo asaltó en un solitario paraje y que lo conminó a desprenderse de la ropa. El monje se quitó pues el koromo y se lo ofreció a su asaltante, quien solo entonces se percató de lo que colgaba de la manga. Aun siendo lo osado que era, el bandolero se quedó estupefacto. Dejó caer el hábito al suelo y reculó de un salto mientras gritaba: «¿Pero qué clase de monje es usted? Si es peor hombre que yo. No niego que he matado a gente, pero jamás he ido por ahí con la cabeza de nadie atada a mi manga. En fin, señor monje, me figuro que estamos hechos de la misma pasta y debo decirle que... le admiro. Podría atemorizar a la gente con esto que usted lleva. ¿Me lo venderá? Le doy mi ropa a cambio de su komoro, además de 5 ryo por la cabeza». Quairo respondió: «Ya que insiste, dejaré que se quede con la cabeza y con el hábito, pero debo advertirle de que no es la cabeza de un hombre, sino la de un espíritu maléfico. De manera que, en caso de que me la compre y le ocasione algún problema, por favor, tenga presente que yo no le engañé». «Pero, qué monje tan afable», exclamó el asaltante. «Mata a hombres y bromea con ello. Yo, en cambio, le hablo con franqueza. Aquí tiene mi ropa y aquí el dinero. Entrégueme pues la cabeza. ¿Qué sentido tiene bromear?». «Suya es», dijo Quairo. «No bromeaba. La única gracia, si es que la hay, está en que esté dispuesto a pagarme por la cabeza de un espíritu maléfico». Y Quairo, entre grandes risotadas,
prosiguió su camino. Así fue como el atracador obtuvo la cabeza y el coromo, y durante un tiempo jugó a ser el monje maléfico asaltador de caminos. Pero cuando llegó a Shua, conoció la verdadera historia de la cabeza y, a partir de ese instante, empezó a temer que el espíritu del Rokurokubi pudiera ocasionarle problemas. Llegó a la conclusión de que devolvería la cabeza al lugar del que provenía, la enterraría junto con su cuerpo. Dio con el camino a la apartada cabaña en las montañas de Kai. Pero allí no había nadie y no logró averiguar el paradero del cuerpo. En consecuencia, enterró la cabeza sola en el bosquecillo en la parte de atrás de la casa. Mandó colgar una lápida sobre la tumba y oficiar un Seyaki por el espíritu del Rokurokubi. Y esa lápida, conocida como la lápida del Rokurokubi, puede verse. Así lo especifica al menos el narrador japonés, incluso en la actualidad.